Ahí está. Ah, mira. ¿Y lo compraste? Lo compró mi señora ayer, de una patada lo compramos al Jumbo. Claro. Jumbo te da Marx. No, si es verdad que lo compramos en el Jumbo. Te creo. Mi señora lo compró en el Jumbo y lo trajeron. Claro. Aquí está. Ah, y lo trajeron, o sea, lo compró por internet. No ¿Sí? fue al Jumbo. Sí, lo compró por internet. Por internet. Y lo trajeron durante el mismo día, desde el Jumbo para acá a la casa. Mira, Jun. Estoy feliz con tu libro. Qué bueno, me alegro mucho. Hola, hola. Ahí está. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Un día después de todo el escándalo, ¿cómo se siente? Sí, no, a pegar el celular ya se me fueron casi todos los datos de internet. Excelente. Te han llamado. Además se ha vendido mucho más. Sí, efectivamente el libro se ha vendido más. Así que ha sido muy... Gracias, patriota. Gracias a ese compañero indignado. Oye, ayer presentamos a Jun al final del programa porque, bueno, tuvimos este contacto con Daniela Barra, la abogada de que estuvo detenida, ¿no es cierto?, 3 días por estar protestando, ¿verdad?, por llevar una carta en realidad a la Intendencia. Daniela Sierra. Sí, Daniela Sierra, efectivamente. Entonces, bueno, no, estábamos se nos fue alargando como el contacto, tuvimos muchos problemas técnicos, curiosos problemas técnicos además, y por eso dejamos a Jun para el día de hoy. Ayer la alcanzamos a presentar, mostramos el último libro de Lulú y luego nos quedamos de conversar hoy. ¿Y esto por qué? Porque hubo un escándalo, ¿no es cierto?, a través de redes sociales, porque Lulú llegó al Jumbo, pero ya llevaba harto rato en el Jumbo. Me nos decías tú ayer, alcanzaste a decirnos cortito, Jun. Sí. ¿Qué te pareció? Explicamos que Jun y José Faraos, con la ilustración de Nati Chuleta, Sí, han sido autoras de 5 libros para niños de educación cívica. Lo que no hizo el Estado durante muchos años lo están haciendo la Josefa y la Jun, con la colaboración de la Nati, con unos libros muy buenos. Pues yo, de hecho, lo compré, como te decía, en verdad. Es muy bueno, muy explicativo. Y bueno, ellos la estaban vendiendo en muchos lugares y en el Jumbo, entre otros, porque el Jumbo también tiene una sección donde venden libros. Y en esa un día parece que pasó un amigo de Cast, lo miró adentro y vio algo que no le gustó, hizo un escándalo a través de redes sociales y eso, yo no sé si realmente, Jun, tú le pagaste a este gallo para que hiciera la promoción porque te dio mucho la venta. Ese es el escándalo, por eso queríamos tener a Jun. y es efectivamente el libro número 5 que se llama Las lecciones maravimágicas de Lulú. Explícanos un poco, Jun, ¿qué te pareció la polémica que tiene que ver con una parte donde ustedes hablan de la dictadura? Sí, bueno, igual este libro salió en mayo, originalmente tenía que salir en marzo, pero por la pandemia no se distribuyó, pero ya estaba publicado. Y cuando lo escribimos con la Josefa, que fue obviamente post 18 de octubre, nosotras como que fue como un mes después, como en noviembre del año pasado, cuando ya Mayol y otros intelectuales habían anunciado que iban a sacar sus libros sobre lo que estaba pasando. Entonces nosotras decíamos como, nadie va a escribir de lo que pasó durante octubre para los niños y para las niñas. Entonces quisimos escribir sobre eso, hablamos sobre eso, obviamente en el libro, y ahí pensamos como ya hagamos algo como de constitución, del proceso constituyente, hagamos algo sobre educación cívica, sobre derechos humanos, donde toquemos todas estas temáticas. Y como bien mencionaban, los primeros 4, tenemos 4 libros antes de este, que son como novelas, por así decirlo. Las lecciones maravimágicas de Lulú es como una saga distinta, por así decirlo, ya que es no ficción con este personaje de ficción que es Lulú. Ya. Yo quería... Pero además, yo lo que veo acá es que explican, por ejemplo, lo de las tesis, la performance de las tesis, explican también el proceso constituyente, qué significa votar apruebo, qué significa votar rechazo, cómo se hará la nueva constitución. La verdad es que es súper didáctico, ¿eh? Yo casi diría que los colegios deberían tenerlo. Los derechos de los niños, niñas y adolescentes. No, está muy bueno porque está muy explicado con Lulú. Los derechos, mira, ¿sabes qué? Es realmente, está citada la Pati Muñoz, cómo se hacen las leyes,
realmente es muy, muy bueno, muy, muy bueno, vale 10 lucas. Mauricio, ¿que tú quieres preguntar algo? Muchas gracias, me alegro que te haya gustado. Sí, Jun, bueno, saludarte primero, obviamente, y claro, tú misma estás viendo una entrevista que viste a CNN, tú decías que finalmente esta era una situación como anecdótica y triste, ¿no? Porque en realidad volver a enfrentarse como al dilema de si se ocupan las palabras correctas, ¿no?, para referirse a cierto momento de la historia es bien curioso, digamos, ¿no? Que genere todavía tal nivel de escozor en alguna gente hablar de dictadura o hablar de lo que pasó derechamente bajo la dictadura de Pinochet, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo quería que tú pudieras como hacer una reflexión, porque también me parece que tú lo tienes muy claro. La idea es que los jóvenes, los más chicos, también puedan tener una noción más real de lo que fue la historia. Y da la sensación de que ellos sí tienen conciencia y menos reparo a la hora de calificar lo que fue un horror como un horror, digamos, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué reflexión haces tú a partir de este episodio? Que claro, le da visibilidad de una manera triste, digamos, al libro, pero que abre un debate de fondo respecto a lo que todavía nos separa tanto como respecto a lo que pasó en Chile, digamos, ¿no? Sí, totalmente. O sea, la cantidad de mensajes, de comentarios negacionistas, queriendo borrar como esa parte de la historia, da cuenta un poco como de la falta como de educación, como no solamente educación cívica, sino educación en derechos humanos que no hay en Chile. Uh-huh. Y también pensando obviamente en nuestros lectores y nuestras lectoras, que lo interesante de los niños y las niñas es que son lectores súper honestos. No se guardan nada, te lo dicen todo al tiro. Si no les gusta el libro, te lo dicen nomás. Y si les gusta algo, les encanta y te lo cuentan y te lo gritan y te mandan cartas y dibujos. Entonces, nosotros sentíamos que, bueno, efectivamente está como este debate de como con mis hijos no te metas, que no solamente pasa con la historia, con la educación cívica, sino también con la educación sexual, que es como un pedazo de la población que trata como de negarle a sus hijos y a sus hijas cosas tan básicas como eso, como educación sexual integral, cómo saber la historia de Chile, porque aquí lo importante es como que aquí hay cosas que no son como hechos por los cuales uno podría opinar, como la violación a los derechos humanos. Uno no podría decir que eso es subjetivo. Claro, no es subjetivo, no es como que pasó o no pasó, no, realmente pasó. El golpe también realmente pasó, como bombardearon la moneda y eso es un hecho histórico. Exacto. El problema es que cierto sector político le gusta, tiene como este afán de justificarlo. Justificar la violación a los derechos humanos, justificar lo que pasó, cómo llegó Pinochet al poder y por qué se quedó tanto tiempo ahí, porque está como justificado por una cuestión económica, que eso es lo que yo encuentro súper macabro, cómo ponen la economía por sobre la vida de las personas, y que es una cuestión que hoy día, por ejemplo, en la pandemia también seguimos viviendo. El hecho de que Piñera hable de los puestos de trabajo que se han perdido, pero no de la cantidad de vidas que se han perdido, da cuenta de eso. Oye, es bien interesante. Yo lo que sí en lo que no concuerdo con Mauricio es que yo creo que antes del 18 de octubre, eso sí, habían salido algunos artículos que decían que los jóvenes no valoraban la democracia. Y entonces me parece más interesante aún que tengamos un libro que sí lo valore y sí explique por qué es importante la democracia. Pero perdón, ¿por qué no estás de acuerdo conmigo si evidentemente los jóvenes la valoran? Si todos esos estudios, perdona que te contradiga de vuelta, pero todos esos estudios que indicaban de que los jóvenes estaban desinteresados de la política, quedó muy claro que no era así. Los jóvenes sí estaban interesados en la política. En lo que no estaban interesados era la política partidista. Y ese es el castigo que se le da a la política de partido. Pero los jóvenes sí querían participar, los jóvenes sí tenían opinión sobre cómo se hace la política en Chile. Así que no creo que haya contradicción alguna. Al contrario, esto confirma que los jóvenes sí tienen interés en debatir, en conversar y en eventualmente en participar. No, yo estoy hablando de otra cosa. No dije de participar. De hecho, yo conozco, o sea, vivo con un joven que es mi hijo, tiene 20 años y es un tipo muy interesante. No concuerdo en el sentido de que no entendían el valor de la democracia, a eso voy. Y eso por eso me parece que es fundamental que existan libros que sí hablen de la educación cívica, ¿no? Que sí tengan ese contenido para que podamos conversar y evaluar, digamos. Yo creo que por ahí, pero yo quería llevarlo al tema del odio, básicamente, del discurso de odio en lo que se transformó.
porque al principio yo me reí un poco, ¿no? Un poco ya como que ya sí, es gracioso, indignante, pero gracioso también a la vez. Habían señoras que decían que Lulú tenía ojos de drogadicta, cosas. Entonces, claro, ese tipo de cosas, obvio que dan risa, pero a lo que quiero ir es que a poner fotos tuyas, a poner fotos de la Josefa Arauz, que es la otra escritora, ¿no es cierto? Con datos, minimizándolas por la edad que ustedes tienen, minimizándolas, subestimándolas, porque, no sé, no tenían una carrera, decían cosas así. Entonces, ahí me pareció que es un poquito más grave. O sea, nos pasamos de largo, ¿cachai? Como que una cosa es esta absurda estilo de denuncia y otra cosa es que verse en esa posición con esos discursos de odio detrás. ¿Qué te pasó a ti con eso? Sí, bueno, como que la cuestión de tanto, en el fondo es como, yo veía como varias líneas como de argumentación por parte de ellos. Uno, por parte de ellos, la gente que está en contra del libro. Claro. Uno era lo que decías tú, lo de la edad, que es algo que con la Josefa hablamos caleta. Yo tengo 23, voy a cumplir 24 horas en unas semanas más. 20 de agosto según el libro. 20 de agosto, falta poco, sí. La Josefa de ella, le gusta su gato, que se llama Soca. Sí, me encantan los gatos. Y entonces como esta cuestión de la edad, que es algo que nos pasa harto, como un poco... ya, pero ustedes no vivieron la dictadura, ustedes no sabían lo que pasó, claro. Ustedes realmente... Y bueno, o sea, no ustedes, ahí con un montón de palabras peyorativas o como haciendo alusión a los jóvenes que somos. Y yo ahí lo que veo es como que onda la gente que piensa que tiene que haber vivido todas las cosas que han pasado en la historia del mundo para poder tener una opinión al respecto, como no tendríamos una opinión sobre nada, como estamos encerrados en nuestras casas, no podríamos opinar sobre nada de lo que pasa afuera. Y lo otro es la cuestión como de la carrera. Yo estudio periodismo, la Josefa estudia Derecho, y es como, ya, no estudiaron historia, no pueden decir nada sobre la historia. Ya. Bueno, obviamente uno puede hacer referencia y obviamente para armar este libro leímos harto, investigamos mucho, no solamente de historia, sino que también, por ejemplo, miramos los manuales de educación cívica que actualmente se utilizan. Yo creo que ese fue un punto de partida interesante para decir como, bueno, justamente estos son los contenidos importantes, vamos a tomar esos contenidos, pero esta no es la forma en la que lo queremos hacer, porque justamente esos manuales son súper fomes, le llegan a los niños y a las niñas como que no lo interiorizan realmente. Y aquí teníamos la oportunidad de usar... ¿A los manuales de educación cívica? Un punteo. Ya, perfecto. Formas de gobierno, ¿Cómo se hace una ley? Democracia, no sé qué, bla, bla, bla. Es como un punteo y sale ahí y ponen ya algunos ejemplos. Depende igual de los manuales. Hay colegios que obviamente tienen libros más producidos, más adaptados, etcétera. Entonces, y bueno, y sobre como los ataques, tratar de que te entren lo menos posible. Yo creo que eso es lo importante. Y lo lindo ha sido como el apoyo, o sea, de verdad hemos sentido como una muralla así, de apoyo de muchísima gente que conocemos, que no conocemos, no sé, por ejemplo, me emocionó mucho ver... como que tal vez van a pensar como esta cuestión muy oportunista, como las librerías, como obviamente sacando como, bueno, nosotros también vendemos el libro, y hay ciertas librerías que con las que no tenemos ninguna relación, pero hay muchas librerías pequeñas, familiares, de las que somos amigas, que nos han recibido haciendo firmas, que nos han dado espacios para hacer nuestros talleres, gente que conocemos de cerca, como la Bea, de la que leo Valdivia, el Mario, de la que leo Forestal, las hermanas Infante de la Catalonia, que realmente es súper emocionante como ver a toda esta red del libro como conectada y respaldando a Lulú. Claro. ¿Y se agotó el libro o no? No, todavía no se ha agotado, quedan hartos y lo bacán es que está bien distribuido, entonces claro, tal vez se agote en el Jumbo, no sé, lo pueden comprar en Busca Libre, hay muchas queleos locales en las regiones que lo tienen, librerías más pequeñas, así que si lo quieren, lo pueden buscar y también lo pueden comprar en formato digital.
Oye, quiero decir una cosa. Dale. Las ilustraciones son de Nati. Nati Chuleta. Bueno, ella se pone Nati Chuleta, pero se llama Nati Silva. Sí. Pero ¿sabéis que tiene? Pero es que es conocida dibuja, como Nati Chuleta, por eso quería... Eso es su claro, eso a Pati Muñoz. Y le queda súper parecida a la Pati Muñoz. Sí. Aquí está. Oye. Es espectacular. Igual. A ver. Oye, sí, qué divertido. No, qué Con los bueno. mismos ojos. Bueno, igual de drogada que la Lulú. Lo mejor es que Lulú se droga con pizza. Eso es fantástico. Mauricio. Sí, pero sabéis yo que tengo es una súper pregunta para ti bien porque... y el solista que hace Pati Muñoz. Dale. Yo tengo una pregunta para ti, Jun, porque el corazón de la crítica, más allá de que, claro, a veces sea súper destemplada y aparezcan energúmenos detrás de un teclado, qué sé yo, como decía la Ale, atacándote por la edad o desacreditándote sin argumento, digamos, ¿no? Digamos que los que, comillas, pueden argumentar algo, que también ahí uno puede recién debatir, porque frente al insulto no hay posibilidad de rebatir, ¿no? Exacto. Pero en el fondo se te acusa de que de algún modo este tipo de publicaciones lo que buscan es adoctrinar, el adoctrinamiento. Ese es el concepto central en el corazón del que critica, ¿no? Y uno puede elaborar mucho respecto de eso. ¿Qué es adoctrinamiento? ¿Quién evalúa lo que es adoctrinamiento? Llama la atención cuando muchas veces las voces que critican publicaciones como la tuya hablan de adoctrinamiento y son gente que, por ejemplo, tiene a su hijo en colegios católicos donde están siendo estrictamente adoctrinados, digamos, no por una creencia, por un modo de vida, por una forma de entender el mundo. Pareciera que ahí no hay adoctrinamiento. Ahí hay una tradición, hay una legítima opción por escoger una vía bajo el manto de la religión o lo que sea, digamos, ¿no? Evidentemente muy confuso. Por eso quiero llevarte como a la parte de la discusión donde efectivamente podemos debatir, ¿no? ¿Y cómo debatimos? ¿Cómo debates tú? ¿Cómo te defiendes tú frente a las críticas que dicen que tu texto lo que busca es adoctrinar políticamente y sesgadamente a jóvenes en formación, ¿no? Con esa versión, según ellos, distorsionada de la historia. Sí, bueno, nosotras con la Josefa siempre partimos de la base que obviamente ninguna elaboración artística es imparcial. Como nosotras somos personas parciales, como obviamente tenemos nuestras posiciones políticas, tenemos nuestras creencias, tenemos nuestros gustos, etc. Y Lulú ya tiene por así decirlo, ya tiene una serie de valores que cargaba a través como de los primeros 4 libros, que son como parte de este último libro, por ejemplo. Y esta cuestión del adoctrinamiento se nos acusa particularmente por ese apartado que dice como Pinochet se tomó el poder a la fuerza sacando a un gobierno elegido democráticamente, el gobierno de Salvador Allende. Eso es lo que se le acusa de adoctrinamiento. Claro. O sea, pero yo creo que podrían haber muchos otros pasajes que también podrían ser más llamados adoctrinamiento. Ese en particular me llama la atención porque es un hecho histórico, o sea, una cuestión como literalmente fue así. En el libro, por ejemplo, hablamos sobre las violaciones a los derechos humanos. Cuando hablamos de derechos humanos, en la sección de derechos humanos, hablamos sobre lo que pasó en Chile durante la dictadura, pero también hablamos sobre lo que pasó en Chile desde octubre, o sea, las violaciones de derechos humanos que ocurrieron en esos momentos. Y que obviamente no tienen justificación alguna. La mayoría de la gente protestando en su legítimo derecho a la protesta, incluso gente que ni siquiera estaba protestando, que estaba pasando, como Fabiola Campillay. Y hay un montón de otras cosas más, y bueno, y al final hablamos del proceso constituyente. Y la familia de Lulú hace toda una argumentación y cuentan qué es lo que va a votar la familia de Lulú, ¿ya? Y nosotras con la Josefa obviamente tuvimos una discusión respecto a ¿qué hacemos? ¿Como dejamos la cuestión abierta o literalmente hacemos que la familia de Lulú tome posición? Una familia crítica, una familia que valora la democracia, una familia que entiende que la Constitución que tenemos actualmente no fue construida por la gente, sino que fue construida para el beneficio de un pequeño grupo de personas. Uh-huh. Entonces la familia de Lulú hace, ahí Daniel puede mirar en las últimas páginas, tienen como esta conversación, bueno, ¿y qué es lo que va a votar mi familia? Mi familia va a votar esto porque nosotros queremos poder tener la posibilidad de construir una nueva constitución entre todos y todas. Y de hecho hacemos alusión al plebiscito el 26 de abril, porque este libro originalmente iba a salir en marzo y se imprimió en febrero, antes de que viniera toda la pandemia. Hacemos alusión a esa fecha y
bueno, en la última página dejamos una papeleta para que cada niño o niña pueda votar, pueda hacer como el ejercicio de votar. Y ahí está la papeleta dibujada. Qué bonito. Sí, entonces hay ciertas cosas que obviamente uno puede decir como ya, ok, aquí se ve como una posición muy marcada cuando decimos sí, la familia de Lulú va a votar a prueba. Pero hay otras cosas que realmente, o sea, no tienen cabida para decir que es adoctrinamiento, como la página que justamente eligieron para funar el libro. Quizás sería más sincero que dijeran que no les gusta y no disfrazar de una incoherencia intelectual, ¿no? Algo que es derechamente una postura. ¿Qué importa que no te guste? Di que no te gusta. ¿Sabes qué? A mí este texto lo vi en el Jumbo y no me gustó nada. Y no lo compraría y no quiero que lo lean mi hijo. Perfecto, legítimo, democracia, claro. Ningún problema. Búscate un libro que le acomode más a lo que tú crees que es mejor para contarle a tus niños. No hay ningún problema. Pero ¿por qué disfrazar ese no gusto, ¿no? Ese disgusto, ¿no? Con una acusación que es falsa intelectualmente hablando, esto de adoctrinamiento. Perdóname, es un libro que tiene una postura, tiene personajes, de hecho, perdóname, pero es hasta inocente. Y como bien dice la Alejandra, respecto del golpe de Estado, basta ver una imagen de la moneda ardiendo en llama para que hay duda con esa imagen en la cabeza respecto de que de que Pinochet se tomó a la fuerza el gobierno. Tú podrás querer tener alguna idea de que Chile creció económicamente, que básicamente lo que muchos dicen para defender lo que fue la dictadura de Pinochet. Está bien, todo aquello es debatible, podría ser objeto de una discusión distinta, pero perdóname, eso fue un golpe de Estado. No solo los libros de historia de Chile, los libros de historia del mundo. Entonces, negar aquello y acusar al que lo dice con inocencia, incluso como usted, de adoctrinamiento, es pura incoherencia intelectual y derechamente sesgo ideológico. De ellos, no de ustedes, sin duda. Yo concuerdo contigo absolutamente, y de hecho había una persona que mostraba otros libros que estaban en estos estantes del Jumbo, y había, por ejemplo, una biografía de Pinochet escrita por un tipo de derecha. Están los libros disponibles, los libros que hay en Chile, y uno compra el libro que quiere comprar y que le interesa, es una librería. Entonces, es una situación ya que llega a rayar. Por eso al principio rayaba en lo chistoso, pero a mí me pareció que dejaba de ser chistosa cuando detrás de eso hay disfrazado, como bien dices tú, ¿no es cierto?, esto de hablar de adoctrinamiento. Y me gusta mucho que Jun también haya sacado el tema de la educación sexual integral, porque también ahí hay mucho mito, mucha mentira, mucha falacia, y es súper importante decirlo que eso es así. Hoy día tenemos también nosotros en La Voz de los que Sobran un reportaje de Christopher Rodríguez que se llama Lulú, y otros 10 libros infantiles que abordan la dictadura militar chilena. Así que si usted quiere enseñarle algo a sus hijos a 30 años del retorno a la democracia, aún los temas relacionados con la dictadura provocan indignación en algunos sectores de la derecha chilena. Esta vez fue el libro infantil Las lecciones Mariva mágicas de Lulú, de las escritoras Josefa Araoz y Jun García. Se tomó el poder a la fuerza, dice un diálogo, un personaje sobre el rol de Pinochet en la historia, provocando un escándalo en redes sociales. Cómo contar esa parte de nuestra historia a los niños y niñas. En Cultura B recomendamos otras 10 lecturas infantiles sobre la dictadura, y ahí queda para que usted pueda. ¿Sabes lo que me pasa a mí? Perdona, lo que me pasa a mí. Yo creo que lo que me pasa es que hay una cuestión con el Jumbo, que el Jumbo le pertenece a la derecha chilena recalcitrante, entonces no puede ser que en el Jumbo esté este libro. Yo creo que hay una cuestión con eso. Qué buena, claro. Como que rotería que más grande, Jumbo, que en el Jumbo aparezca este libro que hace esta versión. Ese era el tono, claro. Yo creo que por ahí va la cosa. Claro. Yo creo que porque hay un ultimátum. Bueno, Pullman es un bolchevique, hay gente que le ha hecho un ultimátum. Sí, yo me asusto con el ultimátum que hicieron, estoy muy asustado con el ultimátum que hicieron, de que si no lo sacaban en 3 días, no sé qué iba a pasar, porque un ultimátum. Y bueno, a partir de ese ultimátum, ustedes saben que salieron 500 ultimátum. O sea, si no volvía, por ejemplo, hay un ultimátum de un tipo muy peligroso que dice que si no vuelve el Super 8 al porte que tenía en un principio, da 3 días para que vuelva el Super 8 al precio que... no, hay muchos... El cambio de chocolate blanco, relleno de me asustan los ultimátum, así que cuidado con eso. Pero siento que en verdad siento que hay una cuestión con que el Jumbo. El Jumbo que es de Pullman, el Jumbo que representa a la derecha extrema. Tiene un punto ni siquiera, ellos se lo adjudican porque el Jumbo es un supermercado. Y el Jumbo es un supermercado ABC1, y uno presume, o sea, sí, de hecho, lo es así, donde está ubicado.
Es un supermercado que está enfocado a gente de mayor poder adquisitivo, tiene productos que son más caros, y en general cuando uno va al Jumbo puedes comprar las mismas cosas que en otro lado y te sale más caro, digamos, ¿no? Entonces, claro, me imagino que también hay un poco lo que dices tú, Daniel, creo que tiene un súper buen punto, algo de clasismo también, esta cosa de cómo es posible que en el Jumbo, que acá en el Jumbo, tengamos esta rotería de este libro escrito por estas niñas, que no saben nada de historia, porque son chicas, y que vengan a decir que, oye, mire que Pinochet, ¿cómo es posible? Ultimátum. Aparte, la lógica del ultimátum viene a confirmar qué tipo de público es el que se siente afectado por el contenido. Yo te doy un ultimátum. La lógica del ultimátum y la lógica de que una persona no pueda hablar de historia. Imagínate, no podríamos hablar de nada. No podríamos hablar del comienzo de la humanidad, no podríamos hablar de Bernardo Higgins, ¿cachai? No hay nada que investigar, todo lo creó Dios. Hay que decir que igual yo supongo que a pesar de todo, Jun, tú te has sentido como divertida con esto, porque que a partir salieron miles de memes, los ultimátum, ¿no? Esto, o sea, también da para que uno pueda decir, ¿sabéis que no podéis tomar en serio? Aparte de que te pongan tus datos, eso ya está mal, pero como en general, ¿no? Más en general, la estupidez no tiene límite, o sea, es grande. Y también, perdóname, pero entonces uno se puede publicidad gratuita con eso. Sí, además. Sí, no, lo de la publicidad es como si casi que si esto hubiera sido una campaña planeada por mi editorial. De verdad, yo estaba esperando que mis editores nos contaran, bueno, en realidad fue la periodista. Exacto. Gracias al caballero anónimo que se exasperó con esta atrocidad de este libro que encontró en el Jumbo, levantó una polvareda en Twitter y mire tú, está ayudando a las personas que tengo un reclamo que hacer, porque si Lulú no logra adoctrinar a las niñas y niños, yo me acuerdo que mi tía me regaló varias veces, primero me regaló la Biblia para los niños y luego me regaló la Biblia juvenil y no logró adoctrinarme. Así que es probable que tengo ese reclamo que hacer. No logró adoctrinarme. Me regaló 2 Biblias y no logró adoctrinarme. Oye, y sobre lo mismo, ¿puedo hacer un último apunte, Ale? Breve. ¿Por qué ayer, en el momento en que Marcela Sabat asume como senadora de la República, tiene que jurar o prometer frente a una Biblia y la constitución política del país? ¿No es esto un estado laico o yo me perdí en el camino? ¿Por qué tiene que haber una Biblia? Yo entiendo la creencia de cada uno, perdónenme. Y si a ti te preguntan, tú puedes decir, yo juro, yo diría, yo prometo. Bueno, yo no sería senador, pero da lo mismo. Lo que quiero decir es, ¿por qué hay una Biblia ahí? Ella decide poner la mano sobre la Biblia. Qué bueno, está bien, yo respeto su creencia. Pero ¿por qué en un lugar donde impera la democracia, en un estado laico, hay que poner la Biblia al frente de una persona, representante público, que va a jurar o prometer, jurar en ese caso, servir al país? Yo no lo entiendo. No, yo tampoco, no tengo respuesta a eso. No, yo encuentro que tampoco. No corresponde nomás. ¿Por qué no está la Torá? ¿Y por qué no está el Corán? Oye, claro, ¿por qué no está que sea? Digamos, lo que sea que tú puedas creer. Claro, está Lulú. ¿Por qué no está Lulú que quiere ser presidente? Un almanaque, puede ser fanático del fútbol, no tengo idea, un álbum de fotos. El almanaque. No sé, ¿por qué tiene que estar en la Biblia? Yo sé que estoy forzando el punto al nivel de lo absurdo, pero digo, no está bien. No, pero tiene razón. Voy a reformular, no estoy preguntando. Digo, no estoy de acuerdo. No debería estar la Biblia. Esto es un estado laico. Yo no soy un cumecura, ni quiero quemar la Iglesia Católica, ni nada de aquello. Pero me parece que no es justo. Constitución política. Usted es un político. Si usted cree en lo que cree, usted es budista, es lo que sea, perfecto. Pero usted va a jurar no servir a Dios, va a servir al país y va a servir además como senador al distrito, a la gente a lo que usted tiene que representar. Aquí Dios, la Biblia y los 10 mandamientos no tienen nada que ver. Si usted en su vida privada quiere defender esa creencia, quiere ir a misa el día domingo, perfecto, que le vaya súper bien. Pero a la hora de prometer o de comprometerse más bien, ¿no?, a servir al país, yo francamente no entiendo qué diablo, y perdón que ocupe esa palabra, tiene que ver la Biblia. No, muy de acuerdo. Yo creo que querían poner este libro para que ahí la gente está, jure. Estamos viendo la Revolución Silenciosa de Joaquín Lavín. Ahí para que la gente Claro. No, claro, no, es que un acto democrático no tiene nada que ver concuerdo plenamente, no sé por qué hay una Biblia ahí. Lo entiendo. No, Alejandra, es como cuando presidente Piñera remata cada uno de sus discursos pidiéndole a Dios que no echen a uno. Si Dios no te va a ayudar por la mala administración que estás haciendo, perdóname, pero puede ser muy creyente, pero Dios no le va a dar más plata a la gente, Dios no va a subir las pensiones, Dios no va a cambiar la ISAPRE, Dios no va a mejorar la educación. Está bien si usted quiere guiar su vida por su Dios, creencia igual, o sea, escucha, que esa invocación a Dios, Piñera, pero si cada vez que termina un discurso termina diciendo lo mismo, yo francamente no lo entiendo. ¿En serio tú le agradecerías a Dios si fueras presidente?
Sí, porque yo soy creyente, yo no estoy justificando lo de la diputada que pasó a senadora, no, porque uno está sirviendo al país. Pero si tú en tu discurso eres católico y quieres agradecerle a Dios, por ejemplo, por las bendiciones que le ha dado al país de alguna forma, bueno, puedes hacerlo. Si total, tú, también te eligieron con eso también. Te eligieron con eso también, sabiendo quién eres. No ponerlo como que, no en el tono que él lo hace, porque él lo hace como y a mí lo que me molesta de su discurso, y para que quede claro, es que él como que pone en contradicción que los que no son católicos no están con él. Y eso es lo que me molesta. Pero si tú puedes agradecerle a Dios o puedes tú pedirle a Dios que por todos los chilenos y extranjeros residentes, ahora, yo no encuentro eso. Sí, hay que agradecerle a Dios por las bendiciones que le ha dado al país. Hay que ir a hablar con Barba porque parece que no han dado muy fino en el... Claro. Oye, eso podemos discutirlo en otra vuelta. Antes de que despidamos a Jun, quería mostrarles algo que nos mandaron y quiero decirle a Pablo Pincel que vamos a mostrar su ilustración. A ver. Una ilustración que nos hicieron y quiero darle las gracias porque la puso en nuestro Twitter, digamos. Ahí está. Saludos y gracias por ser la voz. Y hablando de ilustraciones, todos mis trabajos los pueden ver en el siguiente Instagram, pablosánchez.arte. Gracias, amigos. Y subió esa ilustración que nos hizo y le damos las gracias porque hay mucha gente que nos ha mandado cosas, nos hace ilustraciones y cosas bonitas. ¿Esta persona nos tiene bueno o nos tiene mal? Es un tipo de arte. Es una caricatura. Lo entiendo como un homenaje, entonces. Sí, tienes que verlo como un homenaje. Una caricatura. Mira tú, tienes que aprovechar. ¿No es cierto? Está buena, igual es gracioso. Muchas gracias. Está muy bonito. Muchas gracias, Pablo, por eso. Y con esta y mostrando esto nos pedimos a Jun García, que estuvo esta mañana con nosotros. Muchas gracias, Jun, por esta. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Chao, chao. Jun botea más. Muy bien. Chao, chao. Grande Lulú. Grande Lulú. Chao. Eso, chao, chao. Lulú. Chao, Ahí estaba Jun García conversando con nosotros esta mañana justamente de este tema que tiene que ver con el discurso de odio, el negacionismo.